Plan de lectura día 13, mes 11. En Ezequiel, capítulos 27 y 28, vemos que sigue hablando de la nación de Tiro, profecías contra esta nación que ya habían comenzado en el capítulo 26, y nos habla acá de las riquezas y la multitud de contrataciones de comercio que tuvo esta nación, esta ciudad, y cómo entonces fue famosa y célebre por esto en medio de los reinos de la tierra. Y vemos que riquezas, este comercio, este poder que fue tomando Tiro, la envaneció a sus habitantes y entonces comenzaron a eh, creerse superiores por esto, a ser orgullosos y se entregaron también a la idolatría y a la soberbia. En el capítulo 28 entonces el Señor hace una profecía contra el rey, el príncipe de Tiro, y el gran pecado de este príncipe fue creerse divino, creer que era Dios cuando en realidad era hombre, enaltecerse, enorgullecerse por sus riquezas, y por eso el Señor entonces lo entregaría a la muerte para que sepa que es hombre y no Dios. Y luego de esto, desde el versículo 12 vemos una descripción de lo que se ha también entendido como el pecado de Satanás, el momento en que Satanás cayó, habiendo sido creado hermoso como querubín protector, habiendo sido creado lleno de hermosura, se envaneció su corazón, se halló en él maldad y quiso tomar el lugar de Dios. Y vemos que en esto entonces se está refiriendo al príncipe de Tiro, pero en un sentido también espiritual a Satanás. Y este pecado de Satanás, de orgullo, de soberbia, de usurpar el trono de Dios, es el que también estuvo en Adán y Eva cuando ellos desoyeron la voz de Dios y quisieron ser como Dios. Entonces cuidémonos del orgullo, veamos las terribles consecuencias que trae, cuidémonos de caer en la soberbia y en creer que nosotros somos señores, y esto lo podemos hacer de muchas formas. La base de todas estas formas es la misma, desoír la palabra de Dios para hacer nuestra propia voluntad. Y luego da una profecía contra Sidón, nación que también era vecina a Tiro, que siempre se menciona junto con Tiro, que también era comerciante, pero también sería juzgada a través de la conquista y de las enfermedades, y habría muerte entre ellos, mientras que el Señor promete restauración a su pueblo. Con lo que vemos es ese contraste constante entre restauración y juicio. El Salmo 111 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Luego en Proverbios 27, del 15 al 16, vemos la, la maldición que significa, o al menos la ruina en vida, que significa el escoger mal en el matrimonio. Compara a la mujer rencillosa con gotera continua y es algo que no se puede contener, porque dice pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Y la única forma en realidad en que esto puede ser enfrentado no es devolviendo la rencilla, sino orando al Señor. Es algo que es, por supuesto, imposible en nuestras propias fuerzas, y desde luego no se trata solo de un pecado que puede cometer la mujer. Eh, Acá lo que vemos es la importancia de escoger bien al cónyuge, y en eso debe estar en atención también el carácter de la otra persona más allá de su apariencia física. Y vemos en Hebreos 11 finalmente la segunda mitad de este capítulo, donde retoma el caso de Abraham, la historia de Abraham, en donde vemos que Abraham, dadas las promesas que Dios le había dado y dada la prueba a la que fue sometido, en donde debía sacrificar a su hijo, Abraham lo que demostró fue que él creía en la resurrección de los muertos, creía que Dios podía resucitar a quienes ya pasaban de esta vida. Y por tanto, esa creencia en la resurrección de Isaac era un anticipo de la creencia en la resurrección de Cristo mismo. Y vemos en los casos de Isaac, Jacob, José, eh, el patrón común de que ellos creían en que Dios les daría lo que había prometido, aunque ellos no lo podían ver en ese momento. Eran cosas futuras, eran cosas que todavía no se cumplían. En el caso de Moisés, parte por la fe de sus padres, ya que ellos no temieron el decreto del rey
teniendo fe en Dios y viendo que Dios los podía salvar de esa situación en la que todos los niños debían morir. Y en el caso de Moisés, vemos que él escoge entonces ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Es triste que hoy día muchas veces en el pueblo de Dios sea al revés. Muchos prefieren los deleites temporales del pecado y por eso mismo eh, no se congregan con el pueblo de Dios o no se consagran ni trabajan con el pueblo de Dios. Y también otra virtud de Moisés es que él tuvo por mayores las riquezas del vituperio, tuvo por mayores las riquezas que están en Cristo, y incluso el recibir la vergüenza por seguir el camino del Señor, que los tesoros de los egipcios. Esa es una disyuntiva en la que nos vamos a encontrar todos los días. ¿Y por qué él veía como mayores las riquezas que estaban en Cristo? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y aquí fijémonos en algo muy importante. Moisés entonces conoció las riquezas del vituperio de Cristo. Es decir, acá la escritura misma dice que la fe de los santos del Antiguo Testamento, y en este caso Moisés, estaba puesta en Cristo, aunque aquí hablamos de algo así como 1500 años antes de que viniera Cristo efectivamente. Por tanto, ahí vemos de manera práctica cómo la escritura apunta hacia Cristo y cómo los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por esa fe en Cristo. Y una frase que es tremendamente significativa es que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y por esa fe entonces también el pueblo de Dios fue mantenido a salvo cuando cruzó el Mar Rojo, y eso, aunque sabemos que su fe no era perfecta, lo mismo que la de Moisés y todos los demás que han sido mencionados, es maravilloso saber que esa misma fe imperfecta y débil de nosotros como pecadores es aceptada por Dios por misericordia. Y también por fe entonces se produjo esa conquista de Canaán, y Rahab, una gentil que no era judía, entonces también fue salva no solo de la destrucción momentánea, sino eternamente, y hasta quedó registrada en la genealogía entre los antepasados del Señor Jesucristo. Y luego entonces habla de muchos otros hermanos del pasado que podría mencionar, y el tiempo le faltaría para eso, tendría que hacer un recorrido por toda la Biblia, pero ¿qué vemos aquí? Dos cosas. Primero, a algunos les tocó realmente hacer proezas gloriosas y ver una mano poderosa de Dios dándoles la victoria, y a otros les tocó, por otra parte, soportar con fidelidad el sufrimiento hasta la muerte, en torturas, vejaciones, humillaciones hasta la muerte. Vemos que podemos tener esos dos llamados. Eh, Algo parecido se ve en el capítulo final del Evangelio de Juan, con Pedro y Juan, que no murieron de la misma forma, pero ambos debían glorificar a Dios con su muerte. Y podemos entonces ver que son realizadas proezas a través nuestro, en las que tenemos victorias en esta tierra, o podemos realmente enfrentar tribulaciones y sufrimientos, pero en ambos casos lo que debe ser común en nosotros es que perseveremos en la fe y seamos fieles entonces. Y siendo así entonces, este mundo bajo el pecado no es digno de quienes anden de esa manera. Eso es muy significativo que la Biblia lo diga, porque seguimos siendo pecadores, pero así es como lo expresa. Y vemos también que no recibieron todas estas personas lo prometido. Nosotros a veces creemos que Dios nos debe cosas, sobre todo en esta era de soberbia y de humanismo, pero Dios no nos debe nada. Ellos no recibieron lo prometido, pero aún así murieron esperándolo, sabiendo que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Pero también es hermoso que Dios no los haya perfeccionado sin nosotros, sino que a todos nos dio finalmente eh, una esperanza de gloria para ser perfeccionados juntamente en Cristo, teniendo un solo pueblo de Dios, una misma fe, una misma salvación a lo largo de toda la historia. Damos gracias y gloria a Dios por estas cosas.